Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El nombre del nuevo personaje de Burak Özçivit es realmente un mensaje de amor secreto para Neslihan Atagül? El mundo del espectáculo en Turquía se ha despertado esta mañana con una noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa y ha dejado a millones de seguidores con la boca abierta y el corazón acelerado. Pues lo que parecía ser un simple anuncio de un nuevo proyecto televisivo se ha convertido rápidamente en el centro de una polémica sentimental que amenaza con revivir viejos amores que todos creíamos enterrados en el pasado. Todo comenzó cuando se filtraron los primeros detalles de la nueva y esperada serie que protagonizará el carismático y talentoso Burak Özçivit, un proyecto que promete ser el éxito de la temporada. Pero lo que realmente llamó la atención no fue la trama ni el presupuesto millonario, sino el nombre del personaje que Burak interpretará en esta ficción, un nombre que para muchos no ha sido una elección al azar, sino una clara y directa referencia a la mujer que marcó una etapa crucial en su vida. La bella Neslihan Atagül. Los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz en las redes sociales, donde los fans más observadores notaron de inmediato la conexión emocional que ese nombre evocaba, sugiriendo que Burak podría estar enviando un saludo emocional, un guiño nostálgico o incluso una declaración de intenciones a su antigua compañera de reparto, con quien compartió una química explosiva que traspasó las pantallas y que siempre dejó la duda de si hubo algo más que una simple amistad profesional. La tensión aumentó cuando un periodista muy cercano al círculo íntimo del actor afirmó que Burak se había mostrado especialmente interesado en que su personaje llevara ese nombre específico, lo que encendió aún más las alarmas de los seguidores de esta pareja de ficción que sueñan con verlos juntos de nuevo en la vida real. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el propio Burak Özçivit decidió romper el silencio para aclarar la situación antes de que los rumores afectaran su vida personal y la tranquilidad de su hogar, declarando ante los micrófonos con una seriedad que pocas veces le hemos visto: la gente siempre busca historias donde no las hay. El nombre de mi personaje es simplemente una decisión creativa del guión que encaja con la historia que queremos contar, no tiene ninguna doble intención ni es un mensaje para nadie del pasado. Mi vida está en el presente y estoy muy feliz con mi realidad actual, así que por favor dejen de crear fantasías que no existen. Estas palabras, aunque contundentes, no lograron calmar del todo las aguas, ya que la forma en que lo dijo, con cierto nerviosismo en la mirada, hizo que muchos pensaran que quizás estaba tratando de ocultar una verdad incómoda. Por otro lado, la reacción de Neslihan Atagül no se hizo esperar, y aunque en un principio intentó mantenerse al margen de la polémica, fue abordada por la prensa a la salida de un restaurante donde cenaba con amigos. Y su respuesta fue tan enigmática como elegante, dejando la puerta abierta a la interpretación. Me parece gracioso cómo la imaginación de la gente puede volar tan alto con un simple nombre. Si Burak ha elegido ese nombre para su personaje, estoy segura de que lo hará genial como siempre, pero no creo que tenga nada que ver conmigo. El pasado es un libro que ya leímos y cerramos hace mucho tiempo, aunque siempre guardamos con cariño los buenos recuerdos de lo que vivimos juntos en el set. Lo interesante de este asunto es que, a pesar de las negaciones de ambos actores, fuentes internas de la producción de la nueva serie aseguran que hubo un momento de duda durante las primeras lecturas del guión, donde se sugirió cambiar el nombre para evitar precisamente este tipo de especulaciones, pero se dice que fue el propio Burak quien insistió en mantenerlo, argumentando que era vital para la psicología del personaje. Lo que nos lleva a preguntarnos si realmente es solo una cuestión profesional o si, en el fondo de su corazón, hay una pequeña llama que se niega a extinguirse y que busca salir a la luz a través de estos pequeños detalles artísticos. La controversia ha llegado a tal punto que incluso los guionistas de la serie han tenido que salir a dar explicaciones, asegurando que el nombre estaba decidido mucho antes de que Burak firmara el contrato.
intentando así desvincular al actor de la decisión, pero los fans no compran esa versión y siguen llenando las redes con teorías conspirativas que analizan cada gesto y cada palabra de los implicados. Es fascinante ver cómo una simple palabra puede desencadenar tal tormenta mediática, recordándonos que la historia de amor prohibido que vivieron sus personajes en la pantalla sigue muy viva en la memoria colectiva del público, que se niega a aceptar que el final de su novela favorita sea el final de su conexión en la vida real. Mientras tanto, el entorno de Neslian asegura que ella se tomó la noticia con humor al principio, pero que ahora empieza a sentirse un poco incómoda por la insistencia de la prensa en vincularla nuevamente con Burak, ya que ella ha construido una vida sólida y feliz lejos de esos dramas, y siente que esto es una falta de respeto hacia su actual pareja y su estabilidad emocional. En un nuevo encuentro con los medios, Burak volvió a ser interrogado sobre si había hablado con Neslian sobre este malentendido, a lo que respondió con un tono más relajado pero firme. No he tenido la necesidad de llamarla porque ella es una profesional y sabe perfectamente cómo funciona este negocio, no necesitamos explicarnos cosas que son inventos de la prensa. Ambos tenemos nuestras vidas y nos respetamos mucho, así que no busquen dramas donde solo hay trabajo y respeto mutuo. A pesar de estas declaraciones, la duda persiste en el aire, flotando como una niebla que no nos deja ver con claridad qué es lo que realmente sucede en los corazones de estas dos grandes estrellas que, queramos o no, siempre estarán unidas por el legado de las historias que nos contaron. La magia de la televisión es que nos permite soñar, pero a veces esos sueños se mezclan peligrosamente con la realidad, creando situaciones como esta donde es difícil distinguir dónde termina el actor y dónde empieza la persona, y si ese nombre en el guión es solo tinta sobre papel o un susurro del alma que busca ser escuchado. Lo cierto es que la nueva serie de Burak ya tiene garantizada una audiencia masiva, no solo por su calidad, sino por el morbo de ver si en alguna escena, en algún diálogo, hay alguna otra pista que nos confirme que ese saludo emocional a Neslian es real. Finalmente, se ha confirmado oficialmente por parte de la productora que no existe ninguna conexión intencional con Neslian Atagul y que cualquier similitud es pura coincidencia, cerrando así, al menos en teoría, este capítulo de especulaciones, aunque en el mundo del corazón, las puertas nunca se cierran del todo y siempre queda una rendija por donde se cuela la esperanza de los fans. ¿Creen ustedes que la elección del nombre fue realmente una coincidencia inocente o piensan que Burak todavía guarda sentimientos por Neslian que intenta expresar a través de su trabajo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto o prefieren que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos.